Nuevamente estamos aquí para seguir profundizando nuestra fe a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hoy, con la clase de hoy, terminamos la introducción que nos ha dado el Catecismo para esta primera parte, es el credo. Ya con la clase de hoy culminamos la introducción al credo. El Catecismo nos está dando las bases para poder profundizar en el contenido del credo. Vamos a recapitular un poco esta introducción para continuar adelante. En los primeros números el catecismo nos dio una presentación de él mismo, la importancia de la catequesis en la vida de la iglesia. Nosotros le llamamos muchas veces formación, le llamamos crecimiento, pero el catecismo lo menciona como catequesis. Este hacer resonar, es lo que significa del griego katexein, hacer resonar el mensaje. Ya después el catecismo nos decía que el ser humano tiene en sí mismo la capacidad de conocer a Dios por la razón. Podemos conocer a Dios a través de sus obras, a través de su creación, a través de su manifestación en el mundo. Eh, el ser humano tiene esta capacidad de conocer de cierto modo a Dios, pero Dios se nos da a conocer a nosotros, es lo que nos dijo después el catecismo. Dios se nos revela a través de la historia, se nos revela a través de la vida. Muy bien, ahora el catecismo da un paso más adelante y vamos a comprender, no, el catecismo más bien nos da la oportunidad de comprender un poco lo que te decía en la clase anterior, donde ya en Cristo, en el Hijo de Dios, se nos ha dado todo lo que necesitamos para, para conocer a Él. La revelación en sí misma se nos ha dado de una manera completa en Cristo, y ya después de Cristo, ya Dios ya nos dijo todo. Ya no hay nada nuevo que nos pueda decir Dios, porque en su Hijo Jesucristo todo se nos ha dado. Por ahí estoy viendo un mensaje en el chat. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro el audio, Vanessa? Sí, está muy claro. Oh, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a reflexionar en eso. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya saben, lo que van a ver en pantalla, Vanessa se los va a hacer llegar en los grupos de WhatsApp. Ustedes pueden ir apuntando alguna frase, alguna idea, ¿verdad?, que les pueda servir. Adelante. ¿Me dices, Vanessa, si se puede ver la pantalla? Sí se mira, profesor. Excelente, muy bien. Vamos a reflexionar hoy a partir de los números del 101 al 184. Son dos artículos. El primero es del número 101 al 141. ¿De qué nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en estos 40 números? De la Sagrada Escritura. Recuerda, ya en la clase anterior veíamos cómo Dios se nos revela, se nos da a conocer. ¿Y dónde se nos da a conocer por excelencia? Pues en la Sagrada Escritura. De eso vamos a hablar en esta primera mitad de la clase. ¿Qué nos dice el catecismo desde al inicio? Nos hace preguntarnos, ¿quién es el centro de la Sagrada Escritura? Jesucristo, que es la palabra única de toda la Sagrada Escritura. Es Jesús el que está en el centro. Y alguien decir, bueno, profe, pues son 73 libros, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. ¿Cómo es que Jesucristo es la palabra que es única de toda la Sagrada Escritura? Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo va a ir desarrollando. Nos dice el Catecismo en el número 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer la plenitud. Y nos lleva a leer Hebreos 1 del 1 al 3. Si nosotros le pusiéramos un estetoscopio a la Biblia, a la Sagrada Escritura, este estetoscopio es ese instrumento que usan los doctores para escuchar los latidos de nuestro corazón, para auscultar nuestra espalda, para poder escuchar a nuestro interior. Usan este estetoscopio. Si nosotros le pusiéramos un estetoscopio a la Biblia, en el estetoscopio estaríamos escuchando Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es la única palabra que está ahí. Y se nos va revelando, se nos da a conocer, ya lo veíamos desde la clase anterior, de una manera lenta,
Se va revelando de una manera lenta, se va revelando de una manera gradual, poco a poco, paso a paso, pero de una manera progresiva y ascendente hasta llegar a Cristo. Nos dice aquí el catecismo, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, que es su verbo único. El número 134 dice, toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Cita aquí a Hugo de San Víctor, un teólogo medieval, donde nos deja muy en claro, hermanas, hermanos, cómo tenemos, ya de aquí nos dice el catecismo el criterio para leer la Sagrada Escritura y es desde Cristo, porque Él es el centro, Él es el corazón de la revelación que encontramos en la Sagrada Escritura. Después el catecismo nos dice, ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura. Además, están los autores humanos o agiógrafos. Es el término griego, agios, santo, o sagrado, grafos, escritor. Dios es el autor principal, pero también están los autores humanos. Es decir, es palabra divina, pero también es palabra humana. Y aquí el catecismo nos lo va desarrollando. Nos dice el número 105 del catecismo. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, Dios es el autor. Las verdades que están ahí se contienen y se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Los autores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo para poner por escrito lo que Dios quería darle a conocer a su pueblo. ¿Qué podemos decir de los autores humanos de los libros sagrados que son inspirados por Dios? Inspirados por Dios, ponen por escrito lo que Dios quiere. Ojo aquí, hermanos, hermanas, porque no es que sean como marionetas o sean robots, están apuntando, ¿verdad? De una manera automática lo que Dios les va dictando, no es así. Ahorita lo vamos a ver y esto nos va a ayudar a entender mucho cómo tenemos que leer nosotros la Sagrada Escritura. Dice el número 106 del Catecismo. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Tenemos que reflexionar un poquito en esto. Hace referencia a la Dei Verbum. Acuérdate que esas letritas, la D de Delta o V de Víctor, es la constitución, el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Lo voy a volver a poner aquí en el chat, para que lo puedas recordar. Lo vamos a estar leyendo muy seguido este documento. Bueno, el catecismo hace referencia a este documento del concilio, Dei Verbum. En este caso es el número 11. El catecismo lo cita en el número 107. Nuevamente, dice, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados, cada uno de los libros de la Biblia, enseñan sólidamente. Se fue uno, ¿verdad? Creo que se fue uno. Aquí está, perdón. Pero no, disculpa. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. Ojo aquí, usaban de todas sus facultades y talentos. Por eso vemos que hay diferentes géneros literarios en la Biblia. Género apocalíptico, muy simbólico. Tenemos género poético. Ahí tenemos el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace reposar.
Tenemos otro tipo de libros, que a partir de las facultades, la capacidad del autor sagrado, los talentos que tenía. Entonces tenemos los relatos en los libros de los reyes, de los números, cómo el pueblo va poblando la tierra prometida. Tenemos el otro género, ¿verdad? Que es el género histórico. Los evangelios nos van diciendo, nos van narrando los dichos y los hechos de Jesús. No podemos leer los libros de la misma manera, no se leen de la misma manera. Tenemos que poner atención a esta parte que es la parte humana. Los autores, dice ahí, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Es decir, que también son autores, los agiógrafos, los autores inspirados, pero Dios es el autor principal. ¿Qué enseñan los textos sagrados? La verdad salvífica. No es la Sagrada Escritura no es un libro de biología, no es un libro de astronomía, así como tenemos una verdad, por ejemplo, si viéramos la historia humana desde la perspectiva política, bueno, vamos a ver ahí los diferentes autores políticos, corrientes políticas, todo eso desde la política. Si viéramos la historia de la humanidad desde el punto de vista económico, bueno, ya podríamos tener una perspectiva económica de cómo se ha ido desarrollando hasta lo que tenemos actualmente. ¿Cuál es la verdad que encontramos en la Sagrada Escritura? Es la verdad salvífica, desde la perspectiva de la salvación, que no se contradice, no se contrapone con los otros tipos de verdades. Ya el catecismo nos va a ayudar a entender esto, pero tenemos que partir de este punto. Lo que encontramos en los textos sagrados, lo que encontramos en la Biblia es la verdad salvífica. Y va a precisar un poco más. Es el número 107 del Catecismo. Los libros inspirados enseñan la verdad como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dei Verbum, número 11, catecismo en el número 7. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el catecismo? Lo que afirman los autores sagrados lo está afirmando el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una enseñanza para nosotros, una enseñanza sólida, fiel y sin error, sin ningún error. ¿Para qué? Para nuestra salvación. El camino para la salvación lo podemos encontrar de una manera clara en la Sagrada Escritura, pero ojo aquí, tenemos que leer la Sagrada Escritura, ya lo veíamos en la clase pasada, como lo lee la Iglesia. Tenemos que leer la Sagrada Escritura desde la tradición viva de la Iglesia. Es desde esa manera como lo tenemos que hacer. Vamos a ir adelante, de aquí nos lo va a desarrollar el catecismo. ¿Qué debemos considerar para interpretar correctamente la Sagrada Escritura? Tenemos que considerar la dimensión humana. ¿Por qué? Porque nuevamente, ya veíamos en la clase pasada, tenemos diferentes etapas en la salvación, diferentes tipos de alianzas. Nuevamente, no es lo mismo leer el Éxodo que leer la carta de Santiago. No es lo mismo leer el libro del Génesis que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en etapas muy diferentes, con géneros literarios muy diferentes, con una comprensión de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios muy diferente. Y tenemos que atender a esa dimensión humana. No podemos leer de manera literal la Sagrada Escritura porque entonces nos equivocamos, nos vamos a equivocar. Y por otro lado, tenemos que entender la dimensión divina. Por eso es importante no sacar, no descontextualizar las citas bíblicas, no descontextualizar, no sacar de su contexto, no sacar de ese ambiente en el que Dios inspiró a los autores sagrados a poner por escrito lo que Dios quería. Es decir, es el mismo autor Dios, pero a través de diferentes agiógrafos, a través de diferentes instrumentos. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que nos dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué es lo que nos dice Dios a través del apóstol Santiago? ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de los salmos?
Es lo que nos dice Dios, pero a través del libro del Eclesiastés, a través de la primera carta de Pedro. Los mismos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen algunas diferencias y se entiende por qué. Porque cada autor sagrado usó su facultad, usó su talento, su personalidad para dirigirse a una comunidad muy concreta. Entonces, esta dimensión humana no la debemos de perder de vista al mismo tiempo que la dimensión divina. ¿Cuál es esta dimensión divina? Dios como el único autor de la Sagrada Escritura a través de los diferentes autores inspirados. ¿Qué implica conocer la dimensión humana de la Sagrada Escritura? Ya lo decía ahorita, el autor, su contexto histórico y los géneros literarios usados. Dice el número 110 del Catecismo. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Aquí nos está diciendo algo importante. Además de los géneros literarios, hay que entender la cultura. Estamos hablando si bien la Biblia es un libro universal, pero fue escrito en el Mediterráneo, al otro lado del mundo, hace más de 2000 años. Si ahorita, por ejemplo, vemos cómo a veces los abuelos, qué difícil a veces que los abuelos entiendan el lenguaje de los nietos. Oye, ustedes que son padres de familia, cuando escuchan de repente hablar a sus hijos con todas estas cosas modernas de redes sociales, de celulares, de medios de comunicación, de internet, a veces es de una generación a otra o de una generación a dos generaciones, a veces es difícil entender la manera de hablar moderna. Ahora imagínate un lenguaje que se escribió en el otro lado del mundo hace más de 2000 años. Por eso nos podemos confundir, nos podemos equivocar si no leemos la Sagrada Escritura desde la tradición viva de la iglesia, como ya la iglesia la ha venido leyendo y la ha venido reflexionando a través del tiempo. Los géneros literarios son muy importantes en ese sentido. ¿Qué implica conocer la dimensión divina de la Sagrada Escritura? Lo que Dios nos quiere decir a través de los autores sagrados. Dios es el único autor a través de los diferentes autores que escribieron cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Nos dice el número 111 del Catecismo. Dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de recta interpretación. Ojo aquí, no menos importante que el precedente. ¿Cuál es el precedente? Que los géneros literarios, y sin el cual la escritura sería letra muerta. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Dei Verbum número 12, que en el Catecismo en el número 111. ¿Qué significa que la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita? Hay que atender cuál es el sentido, cuál es la intención que está detrás de cada una de las frases de la Biblia, cuál es la intención de cada uno de los libros. Eso tenemos que tener muy en cuenta. ¿Para qué? Para poder hacer una recta interpretación, nos dice el catecismo, y ahorita vamos a entender esto, cómo se ha de leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. El mismo Espíritu Santo es el que ha dictado los autores sagrados. Bueno, aquí el catecismo nos lo va a desarrollar. ¿Qué criterios da la Iglesia para la dimensión divina de la Sagrada Escritura? Primero que nada, el contenido y la unidad de toda la Biblia. Tenemos 73 libros, pero no tenemos 73 verdades. Tenemos una sola verdad. ¿Y esa verdad quién es? Cristo. Nosotros, hermanos, hermanas, no seguimos un libro, seguimos una persona y es Cristo vivo. ¿Quién le da el contenido y esa unidad a toda la Biblia? Cristo, nuevamente. El Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento podemos encontrar en él que se cumplen las promesas del Antiguo. Entonces hay una unidad en toda la Biblia. Esto es importante, ¿por qué?
porque así ya no nos vamos a confundir. Necesitamos empaparnos de la Sagrada Escritura para poder apreciar esto. Y esto no se hace de otra manera más que leyéndola, reflexionándola. Es lo que hacemos en la misa. Quien va a misa todos los domingos, quien va a misa a todos los domingos y pone atención en las lecturas, lee la Biblia en 3 años. La Biblia está organizada en la celebración litúrgica para que se pueda tener una lectura de la Biblia en 3 años. Quien va a misa todos los días, porque hay gente que va a misa todos los días, tiene una visión panorámica de la Biblia en un año. En un año tiene una visión panorámica general de la Biblia. Pero hay que ir leyendo y hay que ir dándole seguimiento. Entonces, sí leemos la Biblia en nuestra comunidad católica, en la Iglesia Católica, de esta manera organizada, pero es importante que también seamos catequizados o seamos formados en la lectura de la Biblia. Por eso no es bueno leer la Biblia solos, aislados, porque nos podemos confundir, como hacen muchas veces otras personas que leen la Biblia y la interpretan a su modo, y por eso tenemos ahí 800,000 sectas, interpretando cada una de una manera muy diferente. Ya nos está diciendo aquí el catecismo, el primer criterio es el contenido y la unidad de toda la Biblia. Después, la tradición de la iglesia. La iglesia viene leyendo la Biblia y reflexionándola desde los inicios de la comunidad. Entonces tenemos que atender a lo que ya la iglesia ha reflexionado, lo que la iglesia nos ha explicado, lo que la iglesia nos proporciona para las herramientas que nos da precisamente para poder leer la Biblia e interpretarla con el mismo espíritu con el que fue escrita. La analogía de la fe, esto es otro y esto es algo muy importante. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque de repente, y aquí voy a poner un ejemplo, yo creo que este ejemplo lo podemos entender todos, la cantaleta de siempre de nuestros hermanos no católicos. Éxodo 20 dice, no te hagas imágenes ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y entonces dicen, ustedes los católicos no siguen la Biblia porque ustedes tienen imágenes de los santos y de todo. Ok, sí, Éxodo 20 dice eso. Pero son verdad, algunas de las verdades y afirmaciones de la Biblia son verdades temporales, escritas para un contexto vital del pueblo de Dios que tenía que estar ahí. Si atendemos más adelante, Éxodo 25, en Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que tiene que hacer 2 imágenes de ángeles. 5 libros, 5 capítulos después, en Éxodo 25, Dios le manda a Moisés a hacer 2 figuras de ángeles. ¿Se contradice la Biblia? No se contradice. Cada una de las verdades, para poderlas interpretar, necesitamos atender al contenido y a la unidad. Otra cosa que nos dicen nuestros hermanos cristianos que no son católicos, no comas carne de cerdo, porque todo el Antiguo Testamento nos dice que no. Entonces, no nos podemos comer, ¿verdad? Esos chicharroncitos, esas carnitas con una salsita bien picosa, bien sabrosa, con su cebollita y su cilantro, pues no, nos dice el Antiguo Testamento que no podemos comer carne de cerdo. Pero más adelante en Hechos de los Apóstoles, Cristo dice que no hace daño lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. ¿Se está contradiciendo la Sagrada Escritura? No, no se contradice. Hay una unidad en la Sagrada Escritura. Y si nosotros sacamos de contexto algunas citas bíblicas, es donde ya estamos equivocados. Esta analogía de la fe, es decir, que cada una de las verdades, de las afirmaciones en la Sagrada Escritura forman una unidad y tenemos que leer la Biblia desde esta unidad. Estos son los criterios que nos da la Iglesia para la dimensión divina, para poder interpretar con autenticidad los textos sagrados. ¿Qué es el canon de la Sagrada Escritura? Es la lista de los libros que la Iglesia considera inspirados. ¿Cómo está formado este canon bíblico? Canon significa regla o medida. ¿Cuál es esta lista de libros? El Antiguo Testamento con 46 libros, el Nuevo Testamento con 27 libros. En total tenemos 73 libros en nuestra Biblia católica. No está de más decir muy brevemente los
Los cristianos no católicos tienen 39 libros, le han quitado 7 libros al Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros? En general son los libros que no se escribieron en hebreo y en arameo, que se escribieron en griego ya de una manera, en una etapa muy posterior al Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos 46 y 27. El número 138 del Catecismo nos dice, la Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Son inspirados, los recibe y los venera como inspirados, es decir, son importantes. Cada uno de estos libros es importante. Alguien puede decirme, bueno, profesor, si lo que importa entonces es Cristo, entonces podemos dejar de lado los otros 46 libros donde todavía no se nos revela Cristo. No, porque en Cristo se cumplen las promesas y ya lo habíamos visto en la clase pasada, cómo Dios fue renovando sus alianzas de salvación que encontramos en el Antiguo Testamento. Noé, Abraham, los patriarcas, Moisés, los profetas que le van recordando al pueblo de Dios esta alianza y que estos profetas llamaban apuntando a Cristo, al Mesías. Entonces, para la iglesia, cada uno de estos libros es importante porque son inspirados, pero esa es la misma palabra de Dios que palpita en cada uno de estos versículos de la Biblia. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? Lo acabo de comentar ahorita, contiene la antigua alianza. Se puede comprender mejor al Dios, al Cristo que se nos ha revelado en el Nuevo Testamento cuando entendemos o cuando conocemos a este Dios, a este mismo y único Dios que se nos ha venido revelando desde el Antiguo Testamento. Nos dice el número 121 del Catecismo. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, no podemos ignorarlos, no podemos dejarlos de lado. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Es decir, con Cristo no es que se eliminó o dejó de ser válido lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Por ahí lo vamos a ver más adelante, por ahí hay la herejía de un pastor Marción que decía que era como, tenía la idea del Dios del Antiguo Testamento como un Dios enojado, un Dios vengativo, un Dios, un Dios vengativo y un Dios un Dios completamente diferente con Cristo en el Nuevo Testamento. Es como si hubiera dos dioses, un rostro muy severo, castigador, vengativo, celoso del Antiguo Testamento y un Dios muy misericordioso en el Nuevo. No. Nuevamente, Dios es el único autor de los dos libros y es el único Dios el que se nos revela. La antigua alianza, la alianza que Dios manifestó, la alianza que Dios pactó con su pueblo en el Antiguo Testamento, no fue eliminada, más bien fue llevada a plenitud en Cristo, en el Nuevo Testamento. Por eso para la iglesia es tan importante el Antiguo Testamento y por eso lo seguimos leyendo en la misa. Por eso lo seguimos estudiando y reflexionando. Dice el número 123 del Catecismo. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La iglesia ha rechazado siempre vigorosamente, es decir, con fuerza, la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Marcionismo es la herejía de Marción, que decía que era como un Dios ya caducado, un Dios que está obsoleto, el Dios del Antiguo Testamento, por la revelación en Cristo en el Nuevo. No, no es así. Es tan importante el Antiguo Testamento como el Nuevo, pero no los leemos de la misma manera. No se leen de la misma manera y ahorita ya lo estamos entendiendo un poco más. ¿Cuál es el corazón de la Sagrada Escritura? Nos dice el Catecismo, los Evangelios. Ellos son el corazón de la Sagrada Escritura. El número 125 del Catecismo nos dice, los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras. ¿Por qué? Por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, es decir, de nuestro Salvador Jesucristo. Cita aquí a la Dei Verbum número 18. Es decir, nuevamente, si tuviéramos un estetoscopio que le pusiéramos a la Biblia palpitaría Cristo, Cristo,
Cristo, Cristo. Es tan importante que por eso nosotros en la misa escuchamos de pie los evangelios. El resto de los libros de la Sagrada Escritura los vamos escuchando atentamente sentados, pero el Nuevo Testamento es de pie, porque los evangelios son este corazón de la Sagrada Escritura. ¿Cómo considera la Iglesia a los evangelios? Tienen un lugar privilegiado en la palabra de Dios proclamada por la Iglesia, porque ahí está Cristo, está la fuente de la misma Sagrada Escritura. El número 127 dice, el Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. ¿Cuál es este Evangelio cuatriforme? Número 4 forma. Es el mismo Evangelio, Cristo es el Evangelio, pero a través de 4 libros diferentes. Contemplamos de una manera más clara el rostro de Cristo cuando entendemos las diferencias de los evangelios. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque el catecismo también lo va a desarrollar, pero es un solo evangelio. Tenemos 4 libros, sí, pero acuérdate que es un solo evangelio. Evangelio significa una buena noticia. Tenemos una única buena noticia y es Cristo, el Hijo de Dios que se ha hecho carne. Por eso este evangelio, lo describe así el catecismo, es un evangelio cuatriforme. 4 maneras, 4 formas de conocer el mismo evangelio que es Cristo. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Primero hay unidad. Ya nos lo viene diciendo el catecismo de los números anteriores. Una unidad. No son 73 verdades, es una única verdad. Que hay que leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Cristo es el centro. El número 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. El número 129 del Catecismo cita a San Agustín. Según un viejo adagio, ¿qué es un adagio? Un adagio es como una enseñanza completa que será en una frase breve. Son esas máximas que en una frase breve hay toda una enseñanza completa. Dice, según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. San Agustín, aquí lo cita el Catecismo en latín, y yo lo quise poner aquí para entender un poquito más. Dice, novum invetere latet, et in novo vetus patet. Ay, profesor, esto está en chino. No es chino, es latín. El nuevo, novum invetere latet. El Nuevo Testamento late, ya está palpitando el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se hace patente el Antiguo Testamento. Qué bonito, porque ya desde el Antiguo Testamento, ya desde el primer capítulo del Génesis, ya Cristo está palpitando ahí. Y todas esas promesas, todas esas figuras, todo eso que encontramos en el Antiguo Testamento como promesas hechas, ya en Cristo, en el Nuevo Testamento, se hacen patentes y llegan a su plenitud. Por eso decíamos en la clase anterior que en Cristo se realiza la alianza nueva y eterna alianza. ¿Cómo considera la Iglesia la Sagrada Escritura en su vida? Como su sustento y su vigor. Este es el lugar que ocupa la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. El número 139 dice, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener acceso a la Sagrada Escritura. ¿Cómo lo dice de una manera muy bella? Lo dice de una manera muy bella, hay que volverlo a repetir. Dice, es tan grande el poder y la fuerza de la Biblia, de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma. La Sagrada Escritura es alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Y aquí nosotros en el Instituto Teológico, en los semestres anteriores, estuvimos abordando de una manera muy concreta la Biblia. Ahora estamos en el catecismo, pero date cuenta cómo el mismo catecismo, si vas leyendo los números, cada número, cada afirmación del catecismo está sustentado en la Sagrada Escritura. Aún así, ¿verdad? No nos confundamos. La Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión es el alimento por excelencia.
Y la Sagrada Escritura, la Biblia, nos lleva a la Eucaristía, porque nos lleva a Cristo. Cristo está ahí. Entonces, no es competencia, pero por ejemplo, hay un gran número de hermanos, hermanas que no pueden comulgar por su estado de vida. Bueno, no por eso se quedan sin alimento. La Sagrada Escritura es todo esto para nosotros. Um, Me gusta mucho una cita de Santa Teresita del Niño Jesús que dice, cuando leo los evangelios, huelo los perfumes de la vida de Jesús y sé hacia dónde tengo que correr. Lo dice Santa Teresita en su libro, en su autobiografía Historia de un alma. Dice Santa Teresita, es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él, en el evangelio, encuentro todo lo necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Ahí está la luz. Ya les decía la vez anterior, a veces andamos buscando cosas raras, revelaciones privadas, el hilo negro, cuándo se va a acabar el mundo, horóscopos, amuletos, tarot, tantas cosas, cuando ya en la Sagrada Escritura está todo, porque ya Cristo nos lo ha dicho todo en su Hijo. ¿Qué nos recomienda la Iglesia con relación a la Sagrada Escritura? La lectura asidua, es decir, la lectura constante de los textos sagrados, pero siempre dentro de la iglesia, siempre dentro de la iglesia. El número 133 dice, la iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las distintas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, hace referencia a Filipenses 3:8, y luego San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Catecismo 133, por eso es importante que leamos la Biblia, pero dentro de la iglesia, no solo, siempre dentro de la iglesia. Y ya les decía ahorita, en la misa, la primera parte de la misa es la escucha de la palabra, la liturgia de la palabra. Quien va a misa todos los domingos y presta atención, en 3 años tiene una escucha la Biblia. Y quien va a misa todos los días en un año ya tiene una visión panorámica de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, Cristo es la palabra eterna. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. El canon bíblico tiene 73 libros y la iglesia nos guía para interpretar la Biblia. La Sagrada Escritura da sustento y vigor a la iglesia. Vamos a dejar ahorita al final 10 minutitos para compartir un poquito, profundizar un poco en esto. Vamos por siguiente al siguiente artículo y ya con esto termina la introducción. Ya en la próxima clase ya vamos a entrar ahora sí de lleno al credo. Ahorita hemos visto todo el presupuesto para poder profundizar en el credo. ¿Qué es lo que encontramos en los números 142 al 184? La fe. La fe. ¿Por qué? Porque si vamos a decir creo en Dios, Padre todo, creo en su Hijo, es porque tengo fe. Y el catecismo nos da una base, una catequesis, una enseñanza muy completa de qué es lo que significa la fe. ¿Cómo inicia el catecismo la explicación sobre la fe? Habla de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe, obedecer, viene del latín ob audire. Ob, que significa de frente, audire, audio, escuchar al que está de frente y hacerle caso. Eso es lo que significa obediencia. Escuchar al que está enfrente para hacerle caso. En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. El catecismo va a poner como ejemplos de fe a Abraham en el Nuevo Testamento y a la Virgen María en el Nuevo. ¿Quién es el modelo de fe? En el Antiguo Testamento, Abraham. El número 145 del catecismo dice, la carta a los hebreos es el gran elogio de la fe de los antepasados. Insiste particularmente en la fe de Abraham. Dice la carta a los hebreos, por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Les recomiendo mucho profundizar en Hebreos, ¿verdad? El libro de los Hebreos, pero la carta de los Hebreos, no es un libro, es una carta. La carta de los Hebreos, el capítulo 11, que hace todo un elogio de la fe, pero le da un lugar muy, muy, muy protagónico a Abraham. Por la fe,
Vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Hace referencia a Génesis 23:4. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Y por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Hebreos 11:17, esa gran prueba de fe donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo y Abraham obedece. Es esta obediencia de la fe de la que Abraham es ejemplo. Al final es una prueba que Dios le pone a Abraham y al final lo bendice dándole una descendencia numerosa. De esa descendencia venimos nosotros, vienen los judíos, vienen los musulmanes, todos somos hijos de Abraham, de este linaje de Abraham. Catecismo número 145. ¿Quién es el modelo de fe del Nuevo Testamento? La Santísima Virgen María. La Virgen María, dice el Catecismo número 148, la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Así lo dice, así lo dice el ángel Gabriel, Lucas 1:37, que a su vez hace referencia a Génesis 18:14. Y dando su asentimiento, la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta obediencia de la fe. Isabel la saludó diciéndole su prima, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. El catecismo pone como gran ejemplo de fe a la Virgen María. Parte de aquí, parte de estos dos testimonios, para ahora sí el catecismo darnos esta catequesis completa y bella de lo que es la fe. Nos dice el catecismo, ¿en quién debe creerse? Solo en Dios, uno y trino. La adhesión a Dios debe de ser total. ¿Qué significa esto? La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Catecismo número 152. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios se nos manifiesta nuevamente como el Dios uno, único Dios en el Antiguo Testamento, pero este único Dios se nos revela, se nos da a conocer como un Dios trino, con tres personas divinas. ¿Qué características nos presenta el catecismo sobre la fe? No vamos a alcanzar a ver todo esto, ¿verdad? Pero va a estar ahí, va a estar en el material. Es una catequesis muy bonita, que si ustedes ya leyeron los números del catecismo, la van a poder complementar con la clase de hoy. Por un lado, es una gracia, y ahorita vamos a entender por qué la fe es una gracia. Es un acto humano. La fe, nos dice el catecismo, no va contra la inteligencia, no va contra la razón. Es decir, no va contra la ciencia, la fe. La fe es libre, es necesaria y es inicio de la vida eterna. Son estos seis características que el catecismo describe sobre la fe. ¿Por qué la fe es gracia? Porque es un don de Dios. Es un regalo que viene de Dios. No es algo que nosotros conseguimos por nuestros propios méritos, es algo que ya Dios nos ha dado y es una virtud teologal. ¿Qué significa virtud teologal? Una virtud que hace referencia a Dios. Por ejemplo, una virtud, la definición de virtud es esta actos buenos que se van repitiendo constantemente. Por ejemplo, el levantarse temprano puede ser una virtud. Es una virtud humana el levantarse temprano. El comer sanamente puede ser una virtud. El ser pacientes, no sobresaltarnos, ¿verdad? No dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, es una virtud. Son virtudes humanas. Pero una virtud teologal, es decir, es algo que ya nos viene de Dios. Es algo que viene, es una gracia que viene desde lo alto. La fe, dice el catecismo en el número 153, la fe es un don de Dios. Es una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón. Es lo que hace la fe, mover el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. En pocas
palabras, aquí el catecismo nos lo dice de una manera muy clara, hace referencia a la Dei Verbum número 5. La fe, entonces, ¿qué es lo que hace como virtud de Dios? Mueve el corazón de los fieles, mueve el corazón del ser humano para orientarlo hacia Dios. Abre sus ojos espirituales. ¿Para qué? Para conseguir un gusto en aceptar y creer la verdad. Es esa predisposición. Ya dentro de nosotros está esta intención de buscar a Dios y este es un don de Dios por la fe. Pero también es un acto humano, es lo que nos dice el catecismo. Es una respuesta a Dios donde está involucrado todo el ser del hombre. ¿Qué significa esto? El catecismo número 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse, es decir, unirse, apegarse a las verdades por él reveladas. Si la fe, por un lado, es un don de Dios que viene de arriba y Dios ya en nuestro corazón nos predispone a buscarlo, a dirigirnos hacia Él, viene también la parte humana, es decir, nuestra respuesta a esa invitación de Dios. Dios nos invita y nosotros respondemos. Por eso la fe tiene esta dimensión humana. ¿Por qué la fe no va contra la inteligencia? Ojo aquí, Dios que nos da la fe, nos ha dado también la inteligencia y Dios no se contradice. Tanto la razón humana como la fe tienen al único autor, al mismo autor que es Dios. Y Dios no se puede contradecir. A veces se nos hace creer que, si tienes fe, entonces no usas mucho tu razonamiento. A veces se hace ver como la ciencia como superior a la fe y no es así. Tenemos sacerdotes, ¿verdad? La historia de la iglesia nos ha dado ver cómo sacerdotes, obispos, religiosas, son grandes investigadores. Mendel, ¿verdad? Mendel, que es un sacerdote, es el precursor de la ciencia, de una de las grandes ciencias de la investigación humana, la genética. Tiene como padre a Mendel, que es un sacerdote católico. Georges Lemaitre, que es el autor de la teoría del Big Bang, que es la que ahorita le permitió en el siglo XX al ser humano profundizar en el origen del universo, y es un sacerdote católico. Las universidades tienen su origen en las catedrales y en los monasterios de los monjes. Entonces, la inteligencia no va en contra de la fe. ¿Por qué? Porque tienen al mismo Dios. Y cuando nosotros, que es lo que estamos haciendo aquí, profundizar con nuestra razón en los contenidos de la fe, y eso le agregamos nuestra experiencia de fe en Dios, pues nos hace todavía mucho más maduro, podemos madurar en esta fe haciendo uso de la razón. Yo por eso quiero felicitar mucho al Instituto Teológico de Cristo Rey, porque ahora estos semestres van a estar dedicados al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde con nuestra razón, con esta razón que Dios nos ha dado, profundizamos en esta fe que que Dios mismo nos ha dado. Y es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 159 dice, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. No hay contradicción entre razón y fe, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. El catecismo, a partir del Concilio Vaticano I, dice que la razón es como esta luz. La razón nos ilumina el camino, y así como también lo hace la fe, pero la fe de una manera completa. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. La verdad no se contra, es una sola verdad, vista desde perspectivas diferentes, pero es una misma verdad. ¿Se puede llegar a Dios a través de la razón? Sí, ya lo veíamos en la clase anterior, podemos tener un cierto conocimiento a través de la razón de Dios por sus obras, por su creación, pero la fe completa, completa el camino que nos conduce a Dios por medio de la razón. La fe lo complementa y le da completa plenitud. ¿Por qué la fe es libre? Porque es una respuesta voluntaria del hombre a Dios. Es una respuesta voluntaria. A veces nosotros escuchamos que, y lo veo en mi familia, yo creo que en la familia de todos ustedes,
A veces cuando, a veces la mujer es muy religiosa, la esposa es muy religiosa y el hombre no es nada religioso o al revés, ¿verdad? Un primo mío muy comprometido en el grupo de oración en su parroquia, su esposa no es tan religiosa y de repente le dicen al padre, ¿verdad? Padre, ¿cómo le puedo hacer para que mi esposo crea? Y me gustó mucho en una homilía como lo decía un padre, ¿verdad? Decía, primero, reza por él o reza por ella, porque es una respuesta voluntaria y libre. Reza por él, reza por ella, trátalo bien, dale un buen testimonio de tu fe y ofrece sacrificios espirituales por su conversión. Pero es una respuesta libre. No se puede forzar a nadie a que crea. Si bien los padres sí tienen que educar en la fe a sus hijos, porque los hijos cuando son menores de edad no se mandan solos y tienen que ser instruidos en la fe, pero ya una vez que son mayores de edad, ya una vez que somos mayores, tenemos que es una respuesta voluntaria y en toda la Sagrada Escritura vemos cómo Dios le da esta libertad al ser humano para que pueda responder con libertad a Dios. Por eso la fe es libre. El número 160 dice, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie, dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Aquí el catecismo cita un otro documento que nosotros no habíamos tenido, Dignitatis Humanae. Aquí lo voy a poner es un documento del Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, es DH, en el número 11. Entonces, aquí nos lo dice muy claramente el catecismo, ¿verdad? Se pone en Cristo, ¿verdad? Que Cristo vino a dar testimonio de la verdad, pero no la impone a la fuerza. Dios no impuso a la fuerza la revelación, ni su verdad, ni la voluntad de Dios. Porque su reino crece por el amor y no por el temor. Por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Así que lo voy a dejar, hermanos, hermanas. La catequesis sobre la fe es muy bonita. Ojalá que ustedes hayan leído los números y no los pueden seguir leyendo y con el material que le estoy compartiendo aquí con ustedes, Vanessa se los va a llegar, van a completar esta catequesis sobre la fe. Pero aquí ya dejo el micrófono para ustedes. Si hay alguna pregunta, comentario de los números que comentamos ahorita o tal vez alguna pregunta de los números que no alcanzamos a reflexionar, adelante. Ahorita el micrófono ya es para ustedes. Los micrófonos están abiertos. Profesor, buen- Adelante. buenas noches, soy Gladys, de aquí de Nueva York. Ah, respecto a eso que usted acaba de explicar, me vino una pregunta. Si entendemos que la fe es un don, un regalo, pero usted dice que es libre la persona de la fe o no, entonces no estoy entendiéndolo muy bien. ¿O es que el Señor da ese regalo a todos y es como nosotros respondemos a Él? ¿O Él elige a quien le da fe? Bien, es una pregunta muy, muy interesante, Gladys. Gracias por compartirla con nosotros. Sí, a Dios, a todos nosotros, nos da este don de la fe. En el bautismo comienza, por eso es importante bautizarnos desde las primeras etapas de nuestra vida para tener esta virtud teologal. Y ya Dios pone en nuestros corazones esa intención de buscarlo a Él, porque siempre vamos a buscar la verdad y la verdad está en Dios. Pero también es una respuesta libre, porque si no, Gladys, hermanas, hermanos, entonces estaríamos en un determinismo. Entonces Dios quiere que unos se salven y otros no se salven. A unos les tocó bola blanca y a otros les tocó bola negra. Unos les tocó un buen destino y a otros no les tocó un buen destino. Y no, ya Filipenses capítulo 1 nos dice, Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La fe es un don de Dios para cada uno de nosotros, pero requiere una respuesta libre, no es en automático, porque entonces desaparece la libertad.
desaparece nuestra capacidad de elegir. Ya el capítulo 1, el Salmo primero más bien dice, nos dice Dios, pongo ante ti el bien y el mal, pero tú tienes que elegir. Ya Dios nos da esa libertad, nos da el don para buscarlo a Él, pero ya requiere de una respuesta personal de cada uno de nosotros. Espero haberme dado a entender. Ok, sí, gracias. Buenas noches, hermano. Un consejo, pregunta. Oyendo de la fe y de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ¿dónde usted nos podría aconsejar comenzar a leer la palabra, las Sagradas Escrituras? ¿Por qué evangelio o por el Antiguo Testamento? Disculpe. No, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Todas las preguntas son muy buenas. Mira, primero yo te recomendaría, si vas a leer la Biblia, no lo leas sola, ya lo decíamos ahorita, busca un grupo bíblico, busca un instituto bíblico. Se puede leer de las dos maneras, ¿eh? Algunos padres, algunos sacerdotes recomiendan a partir del Nuevo Testamento, porque ahí está Cristo, está la verdad, está la verdad revelada en su plenitud, pero otros también lo recomiendan desde el antiguo. No hay una mejor manera de hacerlo. Nuevamente, ahorita ya lo entendimos, es una única verdad. 73 libros, pero no 73 verdades. Hay métodos diferentes. Unos comienzan por los evangelios, otros comienzan por el Antiguo Testamento. Ya la misma Biblia, si te das cuenta, bueno, pues si tienes dos o tres Biblias en tu casa, vas a ver que incluso el mismo orden de los libros del Antiguo Testamento no son iguales. Tienen como un método, tienen un criterio, un orden. A veces vamos a encontrar al final los salmos o los libros sapienciales, sabiduría, eclesiastés, eclesiásticos, salmos. A veces vamos a encontrar ya hasta el final del Antiguo Testamento los profetas, a Malaquías, que es el último profeta. ¿Por qué? Porque tiene un método. Yo lo que te recomendaría es, primero, no lo leas sola, busca un grupo bíblico, busca un instituto bíblico y hay métodos. ¿Cuál es mejor? Ni uno es mejor. Cada uno tiene una intención. Cada uno tiene una intención. Si no estás muy acostumbrada a leer la palabra de Dios, busca primero hacerlo acompañada. Y muchas veces para quienes se están iniciando por primera vez, que nunca han tenido una experiencia de leer la Biblia, les puede funcionar mejor comenzar por los evangelios, pero ningún método es mejor que otro. Cada uno tiene su riqueza y tiene su manera de hacerlo, pero siempre en comunidad. Ok, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Con gusto. Sí, Profesor, muy profesor buenas Leiva, yo noches. solo quiero explicarle, buenas noches, de que ampliarle un poco como Jesús es el centro del Antiguo, del Nuevo Testamento y el centro de la iglesia, como dice el Evangelio de San Juan, su capítulo 14, nos dice claramente que Él es el camino, la verdad, la vida. Con estos tres títulos, Jesucristo nos sintetiza los bienes que hemos recibido de Él como cristianos y que Jesús nos los lleva al Padre, y que sigamos luchando con esa tarea. Para mí, en lo personal, muy buena explicación y sigamos adelante, profe, ánimo. Gracias, Benigno. Muchas gracias por compartirnos. Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Melo, muy gentil por su clase, maravillosa su explicación. Usted acaba de decir, y el catecismo también lo dice, que la fe y la inteligencia son dones del Señor. De pronto muchas veces, porque a mí de pronto me ha pasado, entra uno como en una crisis interna. Bueno, ¿yo para dónde voy? ¿Cómo es mi situación? ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué? Porque se pueden presentar, en mi caso, hablo de mí, el dilema entre la fe y la inteligencia, ¿no? Entonces queda uno un poquito, yo quedo ahí en ese aspecto un poquito confundido, pero gracias por las luces y por las buenas enseñanzas que usted ha dado y con la persona que acabo de decir ahorita, eso que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Profesor, buenas noches. Jorge de Argentina le habla. Buenas noches a los hermanos. Yo me quedo con intriga, pero tengo que preguntar con el mayor respeto y quizás también por mi ignorancia. Usted nos dice que nos recomienda que la Biblia la leamos en familia. ¿Solo? ¿Por qué no solo?
Ay, hermano Jorge, había ahí alguien más hablando al mismo tiempo que tú y ya se perdió un poco la pregunta o lo que nos querías compartir. ¿Lo puedes repetir, por favor? Yo, Buenas noches, hermano de No, Perú. no, vamos, sí, permítame tantito, hermano, es que el hermano no terminó de compartir o preguntar lo que está haciendo porque había como que varios micrófonos al mismo tiempo. Ahorita nos compartes, Carmela. Vamos a dejar que Jorge termine de hablar, por favor. mil disculpas. Yo siempre estudié y leí la Biblia solo, pero sí recurrí en los momentos donde ah, algunas de las lecturas no comprendía bien a un sacerdote para yo entenderla mejor y para comprenderla e internalizarla en mí. Pero Ok. pregunta es, ¿usted nos recomienda que en familia, que en comunidad, yo a veces, por mi trabajo, en la noche la leo, pero cuando tengo dudas recurro a sacerdote. Le preguntaba, ¿por qué no solo? Con el mayor de los respetos y gracias, y perdone el hermano anterior que ya seguramente lo va a hacer hablar. Muchas gracias, profesor, y excelente su clase. Felicitaciones. Gracias. Sí, antes de que hable Carmela, porque ya algunos se están despidiendo, para el próximo lunes vamos a leerlos. Ya tenemos menos números para el otro lunes, 44 numeritos del número 185 al 231. Ya el otro lunes entramos directo en el credo, ya después de esta gran introducción que nos dio el catecismo. Número 185 al 231 para el próximo lunes. Ahora sí, adelante, Carmela. Le estaba saludando nomás de Perú. Muchas gracias. Salud, Bello Perú. Tuve la bendición de conocer Perú hace unos 8 años. Bello Perú. Muchas gracias, Carmela. Yo creo que alguien más que quiera compartir, preguntar algo, profundizar en algo y ya con eso podemos dar terminada la clase. Alguien más y adelante, recuerden, tarea para el otro lunes del 185 al 231. Buenas Profesor, noches, de padre. todas maneras, ¿Puedo hablar? Bueno, le saluda Hilda de Ecuador. Solamente acotar en lo que usted nos decía, ¿no? La importancia de no leerlo solo, porque, bueno, yo soy catequista acá en Ecuador, pero se ha visto que a veces en la experiencia llegan los niños asustados. ¿Por qué? Porque leyeron en la casa con la mamá, con el papá, y justo les tocó la parábola donde dice que si tu ojo es ocasión de pecado, te lo saques y tu mano te la cortas. Entonces los pobres niños llegan asustados, que como dice así, imagínense quién está libre de pecado, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces ese es el problema de no saber leer con alguien que ya tiene más conocimiento. En este caso, nosotros vamos directo a los compañeros que tengan un poquito más de experiencia, al sacerdote, porque él nos explica y la importancia también, como usted dice, de asistir a la Santa Eucaristía, porque ahí es donde todos los evangelios, las citas bíblicas, se las lee, se las escucha y el sacerdote nos explica de una mejor manera, porque eso ocurre que a veces leyéndolo, vuelvo y recalco solo, a veces se interpreta al pie de la letra y ocurre una gran confusión desde pequeño con los niños. Imagínense, si no tiene quien le guíe, quien le explique, en vez de sentir ese llamado a través de la Biblia, en sentir la palabra de Dios, sienten a un Dios castigador, a un Dios que te puede hacer daño. Entonces, de ahí es la importancia de saber leer, de estar acompañado y si algo no entender, tranquilamente buscar ayuda. Eso es. Muchas gracias por la clase. Gracias, hermana Hilda. Yo creo que nos diste un muy buen ejemplo de por qué es que no podemos leer y mucho menos interpretar solos la Sagrada Escritura. Siempre lo tenemos que hacer desde la tradición de la iglesia, desde la tradición viva de la iglesia. Una Biblia bien leída, una Sagrada Escritura bien leída es desde la comunidad y con la comunidad. Entonces, muchas gracias. Nos has dado un buen ejemplo del peligro, ¿verdad? Del riesgo de leer solos la Sagrada Escritura. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto terminamos, Vanessa. Ahí nuevamente, para el próximo lunes tenemos menos números del 185 al 231. Siempre leer para que profundices los numeritos que aparecen a las orillas de cada uno de los números para profundizar más.
Y es lo que vamos a profundizar en el próximo lunes. Muy bien, muchísimas gracias, hermanitos. Por favor, recuerden que si es que todavía no lo han hecho, de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Es con el nombre Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Y ahí pueden encontrar muchos videos donde recorremos toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, libro por libro. Y Padre Humberto lo hace muy bien leyendo capítulo, versículo. Así que por favor pueden entrar ahí y también aprender en estos cursos que ya hemos dado anteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, y solamente, profesor, terminamos con una oración. Claro que sí. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que podamos acogernos a su mano, a su manto, para caminar a través de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga.